Agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Háganos saber desde qué parte del mundo nos están sintonizando. Nos encantaría escuchar sus comentarios. Empecemos. El fuerte zumbido del teléfono sacó a Ricardo Romero de su rutina nocturna en el garaje. Tenía grasa en los antebrazos, música pop española sonando bajo desde una vieja radio y una lista de reparaciones sin terminar esparcida por su banco de trabajo. Era casi medianoche. Las llamadas a esta hora nunca eran buenas. Señor Romero. La voz al otro lado era urgente, cortante. Soy el doctor López de la Clínica La Salud. Su hijo, Adrián, ha sido ingresado con heridas graves. Necesita venir ahora. La llave inglesa se resbaló de la mano de Ricardo, golpeando el cemento con un golpe sordo. Se le cerró la garganta. Adrián tenía 19 años, brillante, atlético, con un futuro abierto de par en par ante él. La idea de que estuviera postrado en una cama de hospital provocó que el pecho de Ricardo cayera en picado. Salió corriendo del garaje, sus botas golpeando el suelo, y aceleró por las tranquilas calles de las afueras de Valencia. Cada semáforo en rojo se sentía como un enemigo que lo mantenía como rehén. A su lado, el asiento del pasajero estaba vacío. Laura, su esposa durante 22 años, debería haber estado allí, pero no lo estaba. Se había quedado hasta tarde en la oficina otra vez, trabajando bajo las órdenes de su socio principal, Germán Cruz, un hombre en el que Ricardo nunca había confiado. Cuando llegó al hospital, el olor a antiséptico y el eco de pasos apresurados casi lo derriban. Encontró a Adrián en la habitación 312. Su rostro estaba hinchado, su pierna izquierda escayolada. El fuego habitual de su chico todavía estaba allí, parpadeando detrás de los moretones, pero estaba atenuado por el dolor. «Papá», jadeó Adrián, «no fue mi intención. Solo quería darles una sorpresa a ambos. Llegué a casa temprano. Oí ruidos arriba. Su mirada se desvió, luego volvió. Pensé que tal vez estabas en casa, pero tu furgoneta no estaba. Fui a comprobarlo». El pulso de Ricardo martilleaba. «¿Qué viste?». La mandíbula de Adrián se apretó, y las palabras salieron como fragmentos de vidrio. «Encontré a mamá con Germán en tu cama». Los aparatos del hospital emitían pitidos constantemente, contando segundos que se sentían como bombas en cuenta regresiva. «Grité», continuó Adrián, su voz temblando ahora de rabia. «Le dije que se fuera. 2 de sus hombres aparecieron, con trajes como gorilas. Dijeron que no tenía derecho a estar allí. Cuando me negué, me tiraron por las escaleras. Uno de ellos me dijo que si alguna vez abría la boca, nunca volvería a jugar al béisbol». Sus ojos se dirigieron a su pierna inmovilizada. Supongo que lo decían en serio. Ricardo sintió que todo su cuerpo se encendía. La furia se arrastraba por cada vena, ardiendo más que cualquier cosa que hubiera conocido. Su esposa, su matrimonio, el futuro de su hijo, todo destrozado en una noche. Se inclinó cerca de Adrián, su voz baja, firme, peligrosa. «No hiciste nada malo. La culpa es de ellos y van a pagar». Ricardo salió de ese hospital. Ya no era el hombre que había entrado, el esposo leal, el proveedor tranquilo, el padre que perdona. Había desaparecido. Lo que quedaba era acero, afilado y listo. Afuera, su casa lo esperaba, a solo 12 minutos. El mismo porche delantero que había reconstruido la primavera pasada, los mismos rosales que Laura había plantado para su aniversario, el mismo buzón con los Romero pintados en letras azules. Pero ya no era un hogar, era una escena del crimen. Y Ricardo Romero regresaba, no para perdonar, sino para impartir su propia justicia. Ricardo aparcó su furgoneta al otro lado de la calle de su propia casa. Los dedos agarraban el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. A través de la ventana del segundo piso se filtraba la luz, un brillo tenue contra el cielo de medianoche. Las sombras se movían dentro, la risa de su esposa, un sonido que una vez lo derretía, flotó débilmente cuando el viento cambió. Ahora le retorcía el estómago como un cuchillo. El BMW plateado de Germán estaba aparcado descaradamente en la entrada. Un intruso haciendo alarde de su lugar donde debería haber estado la furgoneta de su familia. Ricardo lo miró fijamente. Cada superficie pulida era un recordatorio de la arrogancia del hombre que estaba dentro. Abrió la guantera. El revólver antiguo,
que le había dejado su padre, descansaba allí. No estaba cargado, pero no necesitaba estarlo. A veces, la amenaza del poder era más aterradora que la cosa real. Se lo metió bajo la chaqueta y salió a la noche. La puerta principal estaba abierta. Por supuesto que lo estaba. ¿Por qué Germán o Laura sentirían la necesidad de precaución cuando ya creían que poseían todo? Su hogar, su esposa, su dignidad. Las botas de Ricardo resonaron contra el suelo de madera mientras subía las escaleras. No se escabulló. Quería que lo oyeran venir. Quería que su presencia pesara sobre ellos como una tormenta que se acerca. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Su dormitorio. La empujó para abrirla más con el hombro y lo que vio casi lo vacía por dentro. Laura estaba enredada en las sábanas que una vez habían sido suyas. Su pelo oscuro caía sobre sus hombros, su rostro pálido cuando sus ojos se fijaron en los suyos. Germán se recostó contra el cabecero, sin camisa, con un aspecto tan arrogante como siempre, como si Ricardo fuera el intruso en su propia casa. «Ricardo». La voz de Laura se quebró. «¿Puedo explicarlo?» «No», la interrumpió, su tono afilado como una navaja. «No hables». Germán se estiró como un hombre que se despierta de una siesta, su arrogancia goteando en cada palabra. «Deberíamos discutir esto con calma, Romero. Todos somos adultos aquí». La mano de Ricardo se deslizó bajo su chaqueta sacando el revólver. Germán se congeló. La confianza se desvaneció de su rostro. «Rompiste a mi hijo», dijo Ricardo, con voz baja, firme, peligrosa. «Le destrozaste la pierna porque se atrevió a defender a su familia». «Eso fue un malentendido», dijo Germán rápidamente, con los ojos nerviosos. «Adrián vino a por nosotros. Tiene 19 años. Llegó a casa temprano. Te encontró». Ricardo se acercó, «y tus matones a sueldo casi lo lisiaron de por vida». Laura apretó las sábanas contra su pecho. «Por favor, Ricardo, déjame explicar. Nunca quise que te enteraras así». 22 años, dijo, las palabras derramándose como veneno. «Te di cada hora de mi vida. Trabajé días largos. Arreglé esta casa con mis propias manos. Pagué tu carrera de derecho cuando no teníamos nada. Y así es como me pagas, arrastrándote a la cama con un hombre que firma tus nóminas». Entonces cayeron sus lágrimas, pero no fueron suficientes para conmoverlo. «Ya no». Germán, poniéndose por fin los pantalones, trató de suavizar la situación. «Mira, sé que estás molesto, pero si te calmas, podemos arreglar algo. ¿Compensación, quizás?» La risa de Ricardo fue amarga, hueca. «¿Compensación por el cuerpo destrozado de mi hijo, por la traición de mi esposa? ¿Crees que el dinero arregla eso?» Levantó el revólver y disparó al techo. Los estruendos rompieron el silencio, el yeso nevando sobre ellos. Laura gritó. Germán tropezó hacia atrás, los ojos abiertos por el miedo ahora que la máscara de control se había hecho añicos. «Fuera», gruñó Ricardo. Se apresuraron a vestirse, torpes en su prisa por escapar. Laura trató de agarrar un puñado de joyas de su cómoda, pero Ricardo le bloqueó el camino. «Déjalo, no te llevas nada de esta casa». Germán la empujó, poniéndose los zapatos a toda prisa. Hizo una pausa en el umbral, intentando un último destello de arrogancia. «Te arrepentirás de esto, Romero. Si me amenazas de nuevo, me aseguraré de que la policía». La sonrisa de Ricardo fue escalofriante. «Adelante. Llámales. Diles cómo tus hombres casi destruyen a un universitario por pillarte en casa de otro hombre. Estoy seguro de que esa historia les gustará mucho». Por una vez, Germán no tuvo respuesta. Desapareció escaleras abajo con Laura detrás de él, con los hombros temblando. Ricardo se quedó solo en el umbral, el revólver colgando a su lado. Su pecho jadeaba con el peso de 22 años, colapsando de golpe. Pero bajo la devastación ardía algo más. Resolución. Al amanecer, Ricardo se sentó a la mesa de la cocina. Un bloc de notas amarillo extendido ante él. 3 páginas ya estaban llenas. Nombres, números, horas. Su mente de ingeniero era metódica, cada detalle trazado. No solo estaba planeando sobrevivir a esta traición, se estaba preparando para desmantelar el imperio de Germán, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. A las 7 en punto sonó el teléfono. La voz de Laura era frágil, desesperada. «Ricardo, necesitamos hablar». «No», dijo, su tono como el acero. «Voy a por mis cosas.
Es mi casa también. Ya no. Renunciaste a tus derechos cuando decidiste que mi cama era tu patio de recreo. Colgó antes de que ella pudiera responder. A las 8:30, su hija Teresa, llamando desde su piso de estudiantes, llenó el silencio. Ella siempre había estado más cerca de Laura, atraída por el encanto pulido de su madre. Papá, dijo. Mamá me llamó llorando. Dijo que perdiste la cabeza, que tú, tu madre, estaba en la cama con Germán Cruz cuando Adrián llegó a casa, cortó Ricardo, su voz tranquila pero cortante, y los hombres de Germán pusieron a tu hermano en el hospital. Esa es la verdad, Teresa. Créelo o no, pero Adrián está inmovilizado si necesitas una prueba. Hubo una pausa. Eso no se parece a mamá. Visita a tu hermano, dijo Ricardo fríamente. Compruébalo por ti misma, luego decide de qué lado estás. Terminó la llamada. El teléfono siguió sonando toda la mañana. Amigos, vecinos, viejos compañeros de póker. Todos repetían la versión de la historia de Laura, que Ricardo se había vuelto loco, que la había amenazado, que ella era la víctima. Estaba claro que no solo era infiel, estaba manipulando la narrativa, construyendo su defensa, arrastrando su nombre por el fango. Ricardo se reclinó en una silla, con los ojos fijos en las notas que había garabateado durante la noche. Pensaban que estaba acabado, un hombre destrozado aferrándose a un matrimonio arruinado. No tenían ni idea de que acababa de empezar. A la mañana siguiente, Ricardo condujo hasta la clínica La Salud para ver a Adrián. La pierna de su hijo estaba elevada en tracción, los moretones aún vívidos en su rostro, pero sus ojos estaban más afilados ahora, más enfadados. ¿Qué tal el dolor?, preguntó Ricardo en voz baja. Adrián esbozó una mueca, como si me hubieran dejado caer un camión encima, pero viviré. Luego, su expresión se endureció. Papá, no podemos dejar que se salgan con la suya. Los tipos de Germán prácticamente arruinaron mi vida. El béisbol, todo por lo que he trabajado podría desaparecer. Ricardo acercó la silla a la cama. No vamos a dejar que se salgan con la suya, pero necesitamos más que rabia. Necesitamos pruebas. Cuéntame de nuevo exactamente lo que pasó. Cada detalle es importante. Adrián repitió la historia. Los ruidos de arriba, la vista de su madre con Germán, el momento en que gritó, la aparición de dos hombres con trajes oscuros, parecían expolicías o militares, dijo Adrián. Profesionales. Uno de ellos llamó al otro Marco. Ricardo tomó nota mental. ¿Algo más? Sí. La voz de Adrián se bajó. Cuando me arrastraron, Germán estaba al teléfono. Dijo algo sobre limpiar cabos sueltos, como si yo fuera solo un problema del que ocuparse. El estómago de Ricardo se retorció. Esto ya no era solo adulterio. Olía a algo más oscuro, organizado, deliberado. Escríbelo todo, le dijo Ricardo. Pon la fecha, fírmalo, y haz que una enfermera lo atestigüe. Ya están tratando de pintarme como el loco. Necesitamos que todo esté documentado. Después de salir del hospital, Ricardo condujo al otro lado de la ciudad para ver a su hermano mayor, Daniel Romero, un detective retirado que ahora trabajaba como detective privado. Daniel siempre había sido el tranquilo, meticuloso y firme, el tipo de hombre que nunca dejaba una piedra sin remover. Cuando Ricardo le explicó todo, Daniel no interrumpió. Simplemente garabateó notas en su pequeña libreta de cuero, la misma que había llevado durante sus días de policía. Así que, Germán Cruz, murmuró Daniel. ¿Quieres que excave? Quiero que su vida se abra en canal, dijo Ricardo con firmeza. Su negocio, su dinero, sus esqueletos, todo. Si estornuda, quiero saber qué marca de pañuelos usó. Daniel se rió, pero sus ojos eran serios. Estás pidiendo trabajo pesado, Ricardo, y el trabajo pesado cuesta al menos 5.000 euros, tal vez más. Ricardo pensó en la cuenta de ahorros a la que Laura no sabía que podía acceder. Hazlo, no dejes nada fuera. No solo quiero luchar contra él, quiero enterrarlo. Daniel asintió. Ten cuidado, hermano. Un tipo con ese músculo no es solo un abogado con mala moral. Está atado a algo más grande. Esa noche, Ricardo se sentó en la casa hueca y silenciosa. El perfume de Laura todavía permanecía débilmente en el dormitorio, un fantasma de una vida que se había ido. Se sirvió una copa, algo que no había hecho en años.
no para ahogarse, sino para amortiguar los bordes afilados de la rabia, el tiempo suficiente para pensar con claridad. A medianoche, su teléfono zumbó, un número desconocido. El mensaje era corto: deja de cavar, o terminarás como tu hijo. Solo una palabra. Ricardo se quedó mirando las palabras, con la mandíbula apretada. Se sirvió otra copa, tan tranquilo como siempre. Si Germán pensaba que la intimidación funcionaría, no conocía a Ricardo Romero. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta. Ricardo la abrió y se encontró con tres caras familiares: Carlos Prieto, Sergio Delgado y Pablo Rivas, viejos amigos de póker, hombres que conocía desde hacía décadas. Se movieron incómodos en su porche, como si estuvieran a punto de dar malas noticias. Ricardo, estamos preocupados, comenzó Carlos. Laura vino a vernos, dice que la amenazaste, que perdiste el control. Ricardo soltó una carcajada sin humor. ¿También mencionó que la encontré en la cama con Germán Cruz? Sergio negó con la cabeza. Vamos, Ricardo, Laura no haría eso. Lo hizo, espetó Ricardo, y cuando Adrián los confrontó, los matones de Germán lo pusieron en el hospital. Por eso la pierna de mi hijo está inmovilizada. Por eso podría no volver a jugar al béisbol. Y vosotros estáis aquí diciéndome que ella es la víctima. Pablo intentó el tono diplomático. Linda. Laura, corrigió Ricardo, la voz cortante. Se llama Laura, y ella tomó su decisión. Carlos dio un paso adelante. Su voz se elevó. Te estás destruyendo a ti mismo, Ricardo. Estás arremetiendo, alejando a todo el mundo. Necesitas ayuda. La rabia de Ricardo se encendió. Golpeó el puño contra la pared, haciéndolos retroceder a todos. ¡Ayuda! Mi hijo está destrozado porque su madre eligió a su jefe antes que a su familia, y en lugar de apoyarme a mí, la estáis apoyando a ella. ¡Fuera! ¡Todos vosotros! He dicho, ¡fuera! Su voz tronó por la casa. Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas, luego se fueron sin decir otra palabra. Décadas de amistad se fueron en una mañana. Ricardo se quedó en los escombros de la confianza rota, su corazón martilleando. Todos habían elegido su lado. Laura estaba difundiendo su historia rápidamente, pintándolo como inestable, peligroso, y la gente se lo estaba creyendo. Pero Ricardo ya no solo luchaba por su orgullo, estaba luchando por Adrián, por la verdad, por cada año que había dedicado a un matrimonio que no había sido más que humo. Esa noche, Daniel llamó con sus primeros hallazgos. Su tono era sombrío. Ricardo, tienes que sentarte para esto. Germán Cruz no es solo un abogado. Está vinculado a negocios que blanquean dinero. Los hombres que hirieron a Adrián no son guardias de seguridad, son matones, del nivel del crimen organizado. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Y Laura? Daniel dudó. Ella no es solo su amante. Está involucrada. Encontré rastros de documentos. Le está ayudando a mover dinero. O es cómplice, o va a ser el chivo expiatorio cuando todo se queme. El corazón de Ricardo se hundió, aunque la rabia aún ardía con más fuerza. Laura no solo lo había traicionado, había arrastrado a toda su familia a algo venenoso. La voz de Daniel cortó el silencio. Hermano, ¿quieres venganza? Esto es más grande que la venganza. Esto es supervivencia. Y si vamos a derribar a Germán, tenemos que ser más listos que él. Ricardo colgó más tarde esa noche y se sentó solo en la cocina, mirando las pruebas que su hermano le había enviado. Su esposa no solo era infiel, era una criminal. Germán no solo era arrogante, era peligroso. Ricardo exhaló, firme y frío. La guerra acababa de comenzar. 2 semanas después, Daniel extendió una pila de archivos sobre la mesa de la cocina de Ricardo. Extractos bancarios, fotos, testimonios de testigos, pruebas suficientes para enterrar a Germán Cruz y a todos los que orbitaban a su alrededor. Esto no es solo una infidelidad, dijo Daniel, con voz baja. Es crimen organizado. Germán blanquea dinero a través de empresas fantasma. Su supuesto equipo de seguridad, su músculo, contratado para silenciar a la gente. Y Laura hizo una pausa. Está metida hasta el cuello. Ha ayudado a mover fondos a través de las cuentas de sus clientes. Ricardo se recostó, el peso de todo presionándolo. 22 años de matrimonio, reducidos a traición y negocios criminales. Pero bajo el dolor, algo más agudo palpitaba. Resolución.
¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Se lo entregamos todo a la UDEF. Germán cae. Laura, si no coopera, también. Una vez que la UDEF tenga esto, su imperio se desmorona. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, recordando a la mujer en la que una vez había creído, la joven Laura que había prometido lealtad, que se había reído con él en un pequeño primer apartamento. Se preguntó cuándo se había convertido en alguien que podía traicionar a su hijo por dinero y poder. Pero el dolor era un lujo. La venganza requería concentración. Al amanecer, agentes federales allanaron el bufete de abogados de Germán. Las cámaras de noticias pululaban por el centro de la ciudad mientras los titulares ardían. Prominente abogado arrestado en esquema de blanqueo de millones de euros. Germán fue sacado esposado. Su traje de diseñador arrugado, su sonrisa pulida desaparecida. A media tarde, Laura llamó a Ricardo desde un teléfono desechable. Su voz era frenética. «Ricardo, hiciste esto, lo arruinaste todo». «No», dijo Ricardo con calma. «Te arruinaste a ti misma. Arruinaste a Adrián. Nos arruinaste. No entiendes. Germán te necesitaba, te usó y tú le dejaste». Sus palabras eran cuchillos. Elegiste la codicia por encima de la familia y ahora te enfrentarás a las consecuencias. 3 días después, Laura fue arrestada. La abogada asegura que una vez dirigía los juzgados, fue llevada, pálida, temblando, con las muñecas esposadas. Los periodistas gritaban su nombre, las cámaras captaban su caída en desgracia. Ricardo se quedó al otro lado de la calle, sin ser visto, observando. No había triunfo en sus ojos, solo la satisfacción firme de la justicia que finalmente la alcanzaba. Su teléfono zumbó una y otra vez esa semana. Viejos amigos, vecinos, incluso su hija Teresa. Las disculpas se sucedieron. Estábamos equivocados. Deberíamos haberte creído, lo sentimos. Pero Ricardo había terminado con todos ellos. El perdón no era parte de su plan. La confianza, una vez destrozada, no se reconstruía fácilmente. Teresa vino en persona. Lágrimas surcaban sus mejillas. «Papá, por favor, cometí un error. No lo vi. ¿Puedes perdonarme?» Ricardo la estudió durante mucho tiempo, viendo en su rostro los ecos de Laura, el mismo encanto, la misma tendencia a dar la espalda cuando la verdad era inconveniente. «Puedo perdonar», dijo por fin, «pero no puedo olvidar, y no puedo confiar en ti». «Aún no». Sus sollozos resonaron mientras se iba, pero Ricardo no se movió del porche. Algunas heridas requerían distancia para sanar. Las semanas se convirtieron en meses. Germán fue encontrado muerto en su celda. El informe oficial alegaba suicidio. Daniel sospechaba que alguien lo había silenciado antes de que pudiera hablar. Laura llegó a un acuerdo de culpabilidad. 8 años, en una prisión federal, su licencia de abogado revocada, sus bienes incautados. Ricardo vendió la casa poco después, dejando atrás paredes empapadas de traición. Se mudó a 2 horas de distancia a un pequeño pueblo donde nadie conocía la historia de los Romero. Adrián se trasladó a una universidad cercana. Su pierna sanó lo suficiente como para que volviera a lanzar. Cuando Ricardo vio a su hijo lanzar su primer strike después de la recuperación, el orgullo surgió como fuego a través de su pecho. Guardó una foto de su antigua vida. Una foto de Adrián con su uniforme de béisbol de la escuela secundaria, sonriendo, intacto, la enmarcó sobre su nuevo escritorio, un recordatorio de lo que más importaba. El resto, los amigos que lo abandonaron, la esposa que lo traicionó, los enemigos que lo subestimaron, eran parte de un pasado que nunca volvería a visitar. Se había hecho justicia. Las traiciones habían terminado, y Ricardo Romero, el hombre que todos habían intentado destrozar, había sobrevivido más fuerte de lo que cualquiera de ellos imaginaba.